Ami kepa mandina, neguna kisha minima, diskunisia viaja manau debam, diskunisia viaja man chainau debam. La guerra era con la guerrilla para sacarla y no fue con la guerrilla porque no enfrentaron, y que al primer día el enfrentamiento fue con el campesino porque ahí se fue que nos asesinaron, nos torturaron, nos masacraron, nos sacaron del territorio. Fui secuestrada, torturada y violada por 3 de mis secuestradores. Yo durante 9 años decidí guardar silencio, decidí ejercer solo mi trabajo de periodista, pero cuando entendí que podía ser la voz de esas mujeres que están en la total impunidad, que sus casos no han sido escuchados, pero que sobre todo siguen siendo victimizadas, entendí que tenía que hablar. Now you've just heard from Jineth about what women had to face in the Colombian conflict. This level of violence was often driven by machoistic and paternalistic attitudes, and women realized that if they were to experience peace, then these attitudes would have to be addressed in the Colombian Peace Accord. Pudimos estar durante los 4 años que duró el proceso de definición del acuerdo final en constante comunicación con la Mesa de La Habana, haciendo incidencia para que el enfoque de género y los derechos de las mujeres quedaran incluidos y pudiera ser una ventana de oportunidad para el cambio. It was Colombian women's organizations that insisted on the inclusion of a gender focus in each of the points made in the agreement. This achievement is unique in the world. Uno se siente como que ahora sí no le da miedo hablarle a nadie, porque la otra de nosotras, las mujeres por lo menos, ya, mientras que ahora uno tiene voz y voto. That's why ABColombia is organizing a conference to bring together Colombian women activists, policymakers, NGOs and academics. ¿Por qué es importante un evento internacional como el que ABColombia está preparando? Sin la comunidad internacional no hubiéramos logrado en Colombia, o por lo menos habría sido mucho más difícil alcanzar las posibilidades del diálogo entre las partes enfrentadas, entre las dos actores armados enfrentados durante varias décadas. Pero además queremos explicitar claramente la importancia de tener el apoyo internacional político, social y económico para que la tarea pueda trascender de lo que conocemos hasta el momento de los acuerdos, que es una implementación muy pobre en general. En el 97% de los acuerdos a nivel mundial se ha cumplido, el 10, máximo el 15% de los acuerdos, y nosotras estamos decididas a que este acuerdo hay que implementarlo. What Colombian women have achieved can be an inspiration for other women around the world. This is a crucial moment now for Colombian women because the peace accord is being written into law. It's one thing to have it in paper, and it's another thing to see it implemented. So the women want to see the commitments made in the peace accord respected, and that's what this conference is about. Based on the outcome of the conference, we will continue working on this issue. After the event, we're going to write a report with policy recommendations for governments and intergovernmental organizations on how the gender commitments in the peace agreement can be implemented. And that's why the conference is so crucial. Entonces, esa es la paz que nosotros queremos, ser autosostenibles, ser personas autónomas de nosotros mismos, poder saber y decir lo que queremos, cómo lo queremos y hasta dónde lo queremos. Now, more than ever, ABColombia needs your support. We have to raise £10,000 to make this conference happen. And every donation you make will help us bring Colombian women from different backgrounds, whether they're indigenous, Afro-Colombian or campesina, over to London and be represented at this conference. So this is your opportunity to contribute to sustainable peace for those who have lived through Latin America's longest armed conflict. ABColombia is a small organisation. We have a small staff team and a small budget. So your contribution will make a huge difference, and it will contribute towards gender equality and lasting peace in Colombia.